Tras el estreno de Five Nights at Freddy's 2, todos salieron del cine con la misma sensación, con esa misma idea en la cabeza de que ahora sí los niños por fin se liberaron. Sin embargo, desde este punto quiero dejar algo muy claro, no como una afirmación, ni tampoco como una verdad absoluta, sino como en lo que girará en torno a este video. Y no, yo no creo que eso haya pasado. Y no porque la película lo diga explícitamente, sino porque Five Nights at Freddy's 2 es una película que si la miras con atención te hace creer que todo terminó, cuando en realidad solo cambió de forma, se fue por otro lado básicamente, dando paso a lo que será esta tercera película de Five Nights at Freddy's que tanto estamos esperando. Y por lo tanto, el día de hoy vamos a resumir toda la película de principio a fin, pero al mismo tiempo voy a ir conectando ciertos puntos que nos llevan directamente a una teoría que encaja demasiado bien con el final y con lo que se viene en la próxima tercera entrega. Así que empecemos donde todo se rompió por primera vez. Pero antes de comenzar, vayan rapidísimo a poner el código FANDUKER en la tienda de Epic Games para lo que sea que quieran comprar. Y ahora sí, comencemos con el video. La película abre con un flashback en un Freddy Fazbear que no es el que vimos en la primera película, sino que es el antiguo, el del segundo videojuego. Aquí hay luces, ruido, música infantil, niños corriendo por todos lados y adultos completamente distraídos de sus hijos. Y aquí se nos presenta por primera vez a Charlotte. Charlotte no está jugando, ella no está riendo, más bien está observando. Y esto no es casualidad. Luego de esto, la cámara se toma su tiempo para mostrarnos padres ignorando a sus hijos, empleados que no prestan atención y una sensación constante de que, aunque todo parece normal, algo no está bien. Y antes de que ocurra la tragedia, la película nos muestra un momento breve, pero fundamental para la trama, y es que Charlotte habla con una niña rubia. Esta niña se ve algo nerviosa, inquieta y le dice algo muy específico, que no se mete en esas cosas y que no intente arreglar problemas que no son suyos. En ese momento no lo sabemos, pero más adelante entenderemos quién era realmente esa niña. Para los que vieron la película pues ya lo saben, pero el caso es que Charlotte no la escucha. Y aquí tenemos el primer mensaje de la película. Cuando alguien intenta hacer lo correcto, pero está solo, normalmente termina pagando el precio. Y esto es lo que pasa poco después, pues vemos a Spring Bonnie, quien no aparece como un monstruo. No está corriendo, no está gritando, simplemente llama a un niño de la manera más amigable posible. Y eso, curiosamente, es lo más perturbador de todo. Charlotte se da cuenta y lo sigue. Entra a la cocina y encuentra al niño inconsciente en el suelo. Lo carga, intenta sacarlo del lugar, intenta hacer lo que ningún adulto hizo ese día, ya que cada vez que intentaba advertirle a algún adulto de lo que estaba sucediendo con este niño, ellos simplemente le decían que regresara a lo suyo, no les importaba, y eso empieza a alimentar rabia en la niña conforme intenta regresar al restaurante, pero no llega. William Afton la viene persiguiendo por detrás y la alcanza a apuñalar en el último segundo. Charlotte, incluso herida, logra empujar al niño, cae en el escenario, el niño corre y consigue escapar, pero ella es succionada básicamente por el escenario, y aquí ocurre una de las escenas más importantes de toda la película, ya que cuando el escenario se vuelve a abrir, vemos a Puppet salir, sosteniendo el cuerpo de Charlotte en sus brazos. La película no explica nada de esto con diálogos, pero no hace falta, ya que para los que sabemos la historia de Five Nights at Freddy's, todo el lore que hay detrás, sabemos que el alma de Charlotte acaba de entrar en Puppet. Y con esto, Five Nights at Freddy's 2 deja algo clarísimo desde el inicio. Charlotte murió con un dolor inmenso acumulado, ya que los adultos no hicieron nada al respecto ese día. Después de esto, entran los créditos iniciales. Pasamos al presente, donde Mike intenta seguir con su vida, pero hay algo que no cambia. Le sigue dando falsas esperanzas a Abby, le dice que pronto volverá a ver a sus amiguitos, es decir, a los animatrónicos, y que todo va a estar bien. Y pues Vanessa es testigo de estas conversaciones. Ella se queda en silencio, ya que sabemos que esta morra siempre sabe cuando hay algo más detrás, pero se queda calladita y no nos lo dice hasta el final de la maldita película. Pero bueno, eso lo dejaremos para después. En fin, Abby va a la escuela y en el autobús cuenta todo lo que vivió en Freddy's. Habla de los animatrónicos, de los asesinatos, de lo que vio, así como la secuencia de inteligencia artificial con la que puse la voz de Abby en el video pasado. Si no lo han visto, vayan corriendo a verlo. Aquí la película hace algo bastante interesante, porque nos muestra que la tragedia no generó miedo, sino que generó morbo. Todo el vecindario sabe lo que pasó, y es por esto que la gente ya se disfraza, habla del lugar, lo convierte en un fenómeno, básicamente como el fandom de Five Nights at Freddy's, pero adaptado a estas películas. Y tras contar la historia, Abby no es tomada en serio. Sin embargo, hay un niño en su clase que sí le cree, y este
detalle no está ahí por nada, porque Five Nights at Freddy's 2 es una película que constantemente te recuerda que escuchar o no escuchar cambia absolutamente las cosas. Y es que en la clase de robótica, Abby trabaja en su proyecto, un pequeño animatrónico inspirado en Chica. Y esto pues sabemos que no solo es un robot, sino su forma de procesar lo que vivió. Pero al profesor no le gusta esta idea, no le gusta que tenga relación con Freddy's, no le gusta que Abby siga hablando del tema, la humilla frente a todos y le dice que debe hablar con ella después de que termine la clase. Y aquí la película vuelve a repetir el mismo patrón desde el inicio, un adulto que en lugar de escuchar decide ignorar. Y de aquí se empieza a desmenuzar el verdadero significado de la película, de la historia y el rumbo que irá teniendo a lo largo de los siguientes minutos. Pero bueno, Mike sale a cenar con Vanessa, él no quiere llamar a esto una cita, se niega, dice que solo son amigos, que van claramente a cenar y nada más. Pero sabemos que aquí hay algo por ahí escondidillo que Mike no quiere decir, obviamente se gustan y pues bla bla bla. En esta cena ambos hablan de su pasado, de lo que pasó en la primera película, y Vanessa se muestra algo incómoda, distante. Ella sabe cosas que Mike todavía no, como ya bien sabemos. Y después de esto, para intentar hacer feliz a Abby, Mike toma una decisión, y es que la lleva al Freddy's de la primera película. El lugar está vacío, no hay animatrónicos y no hay movimiento, solo recuerdos. Ni Mike ni Abby entienden dónde están los animatrónicos, y Abby termina decepcionada. Esto después de que Abby haya encontrado un dispositivo de Fast Talker y después de que Mike presione el famoso peluche de Freddy que hace el sonido del or. Pero bueno, la niña toma el dispositivo y se largan del sitio. Y aquí la película planta una pregunta clave. Si no están aquí, entonces, ¿dónde están? La respuesta llega con el grupo de creadores de contenido de terror que Abby suele ver en la tele. O tal vez no llega a la respuesta del todo, ya que entran al restaurante antiguo, el del segundo juego, el que cerró hace años tras la muerte de Charlotte. Ahí los chicos conocen a Michael Afton, quien los vigila y actúa de manera bastante sospechosa. Estos exploran el lugar y encuentran a los animatrónicos toy guardados en bolsas, ven el lago y las atracciones que hay en este restaurante y se dan cuenta de que este Freddy's era mucho más grande y por ende deducimos que es mucho más peligroso también. Luego de explorar y explorar, Lisa encuentra la caja de Puppet y esta se abre. Y aquí ocurre uno de los momentos más inquietantes de la película. Lisa desaparece y los demás creadores comienzan a morir uno por uno. Balloon Boy mata a uno cuando este se cayó al lago, los brazos de Mang le atrapan al camarógrafo, y cuando Michael Afton intenta escapar, nos damos cuenta de que Lisa ya no es Lisa, pues cuando la volvemos a ver, Charlotte ha tomado su cuerpo. Aquí la película deja algo muy claro y es que los Afton siempre sobreviven, pero también me gustaría recalcar que este es uno de los momentos con más terror que he vivido en una de las películas de Five Nights at Freddy's, que ni siquiera me lo esperaba en esta segunda parte, la verdad. Después de esto, el dispositivo de Fazbear's comienza a comunicarse con Abby. Luces, interferencias, voces conocidas. ¿What? Tal vez frases que solo los animatrónicos de la primera película serían capaces de decir. Y aquí la película juega un poco con nosotros, porque nosotros queremos creer que son los mismos niños, los mismos animatrónicos de la primera película, y por ende también Abby quiere creer esto. Y al mismo tiempo Vanessa comienza a tener pesadillas con su padre, con el legado, con la culpa. En uno de estos sueños, antes de empujarlo desde lo alto, vemos un animatrónico muy específico, Baby. Qué buena onda. Este no hace nada, solo la observa, como recordatorio de que el mal en esta saga nunca desaparece del todo, y sobre todo como un easter egg en esta segunda película que la verdad yo no me lo esperaba. Y me pareció bastante interesante, la verdad. No sé si hayan construido el animatrónico de Baby solo para esta escena. ¿Ustedes qué piensan? Yo no estoy muy seguro, pero estaría genial que sí, porque eso significaría que lo tendremos más en las siguientes películas y eso me emociona bastante. Pero en fin, Abby sigue la señal del dispositivo y va en bicicleta al restaurante antiguo, el del segundo juego. Vanessa se entera de esto e intenta advertirle a Mike lo que había hecho Abby la noche anterior, es decir, ir al restaurante, pero Mike no le cree. Otro adulto que no está siendo responsable con sus menores. Él piensa que Abby no sería capaz de llegar sola hasta ahí, por lo que no escucha. Error. Y por cierto, cuando Abby llegó a este antiguo restaurante se encontró con Toy Chica, quien le dijo que era Chica de la primera película, pero que tenía un cuerpo nuevo. Vaya, ni yo me la creería, pero al parecer la niña cayó redondita. El caso es que después de esto Abby regresa a la escuela para la feria de ciencias y el profesor vuelve a humillarla. Y no solo eso, sino que al ver que la niña no le había hecho caso en tirar a la basura su proyecto, él decide destruirlo en frente de todos. ¿Quieres que me ponga rudo? Abby, triste, va corriendo al restaurante y busca a Toy Chica. Toy Chica
chica le dice que ella puede ayudarla, por lo que van juntas a la feria en el mismo taxi de la primera película, por lo que el taxista sabemos que ya ni siquiera se sorprende con este tipo de cosas, ¿no? Simplemente dice, bueno, al carajo, ya está, vamos a lo que sigue, venga. Y una vez en la feria, Toy Chica es una sensación. Todos los niños están alrededor de ella, preguntando cómo canijos esta niña logró hacer un animatrónico así, que sabemos que no es cierto, pero al profesor no le agrada esto para nada y se va. Ante esto, Toy Chica le dice a Abby que la espere por un momentito y sigue al profesor por los pasillos, lo acorrala y lo mata, luego de intentar ver qué hay dentro de su cabeza, que en efecto, tal como lo suponía ella, no había nada. Y mientras Abby comienza a confiar cada vez más en Toy Chica, la película decide moverse a otro punto clave de la historia. Vanessa llega finalmente al restaurante antiguo, el Freddy Fazbear's que cerró hace años, el lugar donde murió Charlotte. El origen de todo, y aquí la película hace algo muy inteligente. Comienza a bajar un poco el ritmo. Ya no hay tanto jumpscare, ya no hay una música súper fuerte ni persecuciones como con Michael Afton antes, sino solo silencio. Un silencio incómodo y pesado, como si en el lugar hubiera algo que la estuviera esperando, hasta que Vanessa finalmente la ve. Lisa, o mejor dicho a Charlotte en el cuerpo de Lisa, pues la niña tendría esa apariencia icónica de Puppet, esa apariencia que nos da escalofríos solo de verla. Y esta escena funciona tan bien porque no intenta asustarte de la forma clásica, sino que te incomoda, te hacen sentir como realmente se siente Vanessa en ese momento. Aquí es donde la película revela el verdadero conflicto. Los animatrónicos Toy no están fallando, no están rotos, no están actuando sin control, están siendo guiados, están siendo controlados por Charlotte a través de Puppet. Ella los controla usando el sistema de Fazbear's y los dirige hacia un objetivo muy específico. No quiere matar a cualquier persona, no quiere destruir el mundo ni mucho menos. Lo que quiere es castigar a los padres que no cuidaron a sus hijos el día que ella murió. Y ahí está el detalle clave, porque Charlotte no se ve a sí misma como una villana, se ve como alguien que está corrigiendo un error. Pero aquí la película nos deja algo muy claro, y es que cuando el dolor se queda congelado en la infancia, la justicia también se vuelve bastante infantil. Vanessa intenta razonar con ella, intenta explicarle que no todos los adultos fueron iguales, que no todos fallaron de la misma manera, pero Charlotte ya no se va a encargar de distinguir quién hizo mal, quién hizo bien. Para ella, si eres adulto ese día y no protegiste a un niño, eres el más culpable del mundo y estás a punto de ser pulverizado, destrozado, acabado, todo lo que tenga que ver con Ado. Y mientras esto sucede, la película corta a una de las escenas más humanas de Mike, pues él, tras la sospecha sobre lo que está sucediendo con Abby, con todo esto que ya empieza a unir las piezas, lo que lo hacen saber que tal vez Vanessa no estaba tan incorrecta del todo, es lo que lo lleva a investigar, no para reclamarle a este señor, sino solo para escuchar la historia. Este hombre está destruido por la culpa y admite algo que nadie más dice tan claro en la película, y es que no fue un buen padre, no estuvo ahí cuando debía, y eso le costó la vida de su hija. Este momento es sumamente importante porque conecta directamente con el mensaje central de Five Nights at Freddy's 2, que es que no solo fueron los animatrónicos, no fue solo William Afton, sino que fueron los adultos que no protegieron a sus niños en su momento, lo que lleva a Charlotte a esta venganza, por así decirlo. Y después de esta conversación, Mike se dirige al restaurante antiguo. Vanessa comienza a recordar cuando era niña, cuando visitaba ese mismo lugar, cuando intentó advertirle a Charlotte que no se metiera en los asuntos de su padre. Ella sabía quién era William Afton, sabía que hacía cosas espantosas, horribles, sabía que algo no estaba bien. Sin embargo, hizo lo mismo, simplemente le advirtió y en eso desapareció, por lo que Charlotte no solo la culpa a ella, culpa a todos, porque su muerte no fue un accidente, fue consecuencia directa de adultos que decidieron mirar a otro lado y no rescatar a ese pobre niño que estaba a punto de ser asesinado. Lo que nos lleva a la otra parte más fanservice del mundo, ya que aquí es donde descubre a los animatrónicos Wither. Sustos que dan gusto. Estos no tienen alma, no tienen conciencia, solo tienen sensores. No atacan por odio ni por venganza, atacan porque están programados. Y estos comienzan a cazarlo, por lo que Mike deberá usar la icónica máscara del segundo videojuego para engañar a Freddy, Bonnie y Chica. Al inicio esto parece funcionar, pero no por completo, ya que Wither Foxy ignora por completo la máscara y va directo por él. No se detiene, está a punto de acorralarlo, mientras Mike intenta desactivar a los demás animatrónicos Toy, ya que se está comunicando con Vanessa mientras él estaba en el carro. Ella está también intentando detener esta locura, intenta advertir a la gente, intenta romper todo este ciclo, pero en eso Mangle la embiste en su auto y la deja fuera de combate. Y aquí la
película vuelve a repetir la idea central, y es que cuando alguien intenta detener esto solo, normalmente no lo logra. Lo bueno que aquí está Mike intentando desactivar a los animatrónicos Toy y a los demás también. Y viendo que Foxy cada vez se acerca más y más, ignorando la máscara, se hace presente un guiño bastante directo a los fans, dejando claro que Foxy siempre ha sido diferente al resto, como lo vemos en el segundo videojuego. Mientras tanto, el fenómeno fandom explota por completo. Hay un festival lleno de personas disfrazadas de animatrónicos recorriendo las calles. Todo esto es colorido, caótico y al mismo tiempo es peligroso, ya que entre la multitud se cuela el Golden Freddy, no como parte del show, no como un disfraz, sino que está buscando a estos padres culpables. A su vez, el resto de animatrónicos Toy comienzan a moverse entre la gente, aprovechando el caos del festival, y van llegando a las casas de los respectivos padres de familia. Y aquí Balloon Boy también aparece. Intenta arruinarle todo a Mike, pero este logra destruirlo. Lo pone en su lugar, le arranca la cabecita, lo deja fuera de combate y con mucho esfuerzo Mike comienza a desactivar uno por uno a los animatrónicos Toy desde el sistema central. Cosa que ya llevaba intentando desde hace rato, pero por alguna razón finalmente lo consigue y no los destruye, sino que simplemente los apaga. Como si la película nos estuviera diciendo que esto no ha terminado del todo. Y cuando los animatrónicos Toy llegan a la casa de uno de los padres del flashback inicial y están a punto de matarlos, estos se apagan. Mike lo logró finalmente desde el restaurante y por un momento parece que todo terminó. Sin embargo, no. Puppet decide que se encargará de esto por su cuenta y Charlotte toma el control total. Y en este punto ocurre algo todavía más grave. Charlotte posee ahora a Abby, no para matarla, sino para usarla como una extensión de su voluntad, para atacar a nuestros protagonistas directamente. Y aquí la película rompe todo panorama cuando los animatrónicos originales regresan. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy se enfrentan a los Toy y los destruyen. Y después de semejante pelea increíble, admiten algo inquietante, y es que ellos no debían salirse del restaurante, por lo que finalmente lo hicieron y sus almas se habían separado de sus cuerpos, es decir, de los robots. Y esto podría decirse que es una liberación, pero déjenme decirles que hay un detalle que no encaja del todo. Y es que solo vemos a uno de los niños, al niño que pertenecía a Golden Freddy. Y antes de que me empiecen a decir que tal vez tenía que ver con los contratos de los niños o que ya habían crecido mucho, no sé, la verdad. Algo que sí es muy cierto es que esto no me termina de cuadrar. Y antes del tremendo espectáculo de animatrónicos, Michael Afton llegó y confrontó a Vanessa, diciéndole que quería continuar con el legado de su padre. Él quiere seguir los pasos de William, lo que él empezó. Vanessa se niega a seguir este paso. ¿Qué? ¿Estás retándome? Y la discusión deja claro que Michael no busca redención, sino que busca continuidad de todo esto. Y luego de todo el desmadre, Mike, al haberse enterado de que Vanessa es la hija de William y hermana de Michael, pierde completamente la confianza en ella. La dejan atrás, sola. Mike le dice que los deje en paz de una vez y aquí llega el último golpe de Puppet. Charlotte toma su último cuerpo, poseyendo a nada más y nada menos que a Vanessa. Sus ojos cambian de color, se vuelven los de Puppet, corte a negro y después vemos los créditos. La película entra en su tramo final. Y aquí es donde Five Nights at Freddy's 2 deja de ser solo un resumen de los eventos y se convierte en una película un poco más temática, con más trama incluso que en los juegos originales. Porque ya no estamos viendo solo a los animatrónicos atacando, sino que estamos viendo las consecuencias de errores que nunca se corrigieron. Y es que Vanessa queda sola en la misma casa donde pasaron tantas cosas importantes, y este detalle no es casual, es causal. Pues la saga siempre se encarga de regresarnos a los mismos lugares porque los errores nunca se cerraron correctamente. Y Mike ya no confía en Vanessa. Y no es solo porque sea la hija de William Afton, sino porque entiende que Vanessa sabía mucho más de lo que decía y que probablemente le estaba guardando muchísimas otras cosas más. Y aquí la película vuelve a repetir una idea muy clara. Saber algo y no actuar también es una forma de fallar. Y mientras tanto, los animatrónicos originales ya no están, sus cuerpos quedaron atrás, y aquí es donde la película juega con nuestras expectativas de cierta forma, porque todo parece indicar que finalmente se liberaron, que después de tanto sufrimiento por fin terminó. Sin embargo, Five Nights at Freddy's nunca ha sido así de sencillo o de simple. Los animatrónicos dicen que al salir del restaurante sus almas se separaron de sus cuerpos. Eso suena a un descanso por fin para las almas, bla bla bla, a un cierre para la franquicia, pero sabemos que la franquicia no se ha terminado aquí. Y como les digo, solo nos enseñan a uno, que es Golden Freddy, y este detalle, aunque parece pequeño, es realmente enorme, porque si todos se hubieran
hubieran liberado, ¿por qué mostrar solo a uno? ¿Por qué insistir visualmente en que Golden Freddy sigue ahí? Para pensar, señores. Y después de esto, la película nos lleva a la escena post-créditos. No podía faltar esto, donde vemos una bolsa de plástico transparente. Dentro está Spring Bonnie y unos chicos lo encuentran. Y dentro de ese Spring Bonnie ya sabemos que está el cuerpo de William Afton, ya que los ojos del animatrónico se encienden. Y aquí la película no necesita decir nada más, porque William nunca se ha ido. Siempre encuentra la forma de regresar, de permanecer. Tal como dijo en la anterior película, yo siempre me vengo, digo regreso. Por lo que sigue influyendo en la trama incluso después de muerto. Y ahora sí, volvemos exactamente al inicio del video, donde los dejé con toda esta duda, esa idea que todos dieron por sentado sobre si los niños se liberaron o no. Sabemos que esa idea ya se dio por sentado, los niños se fueron y ya estuvo. Pero aquí les va mi teoría, y es que yo no creo que los niños se hayan liberado en esta película. Creo que lo que vimos fue más bien una transición, un cambio de estado, preparándonos para ese tanto final bueno como final malo que podría haber. Y es bastante interesante vincular esto con lo que sucedió con Vanessa y Charlotte, porque se podría decir que es un final bueno pero a la vez malo, lo que tal vez nos estaría preparando para el posible final bueno y malo que va a tener la tercera película. No lo sé, esto está muy pasado de lanza. Pues sabemos que Charlotte sigue viva, Golden Freddy sigue presente y William sigue existiendo. Y no se dejen engañar, sabemos que en la propia saga la liberación real de las almas ocurre hasta el Five Nights at Freddy's 3, con el fuego, con las almas desquitándose, con el alma de Afton muriendo, yéndose al inframundo básicamente, y los niños siendo liberados, porque mientras no se vaya William Afton, los niños siguen atrapados de cierta manera. Tal vez no en el restaurante, pero en algún lado. Y sí, sabemos que en esta película hubo cambios, más no un cierre por completo. Y por lo tanto, es muy probable que Five Nights at Freddy's 2 no sea el final del sufrimiento de los niños, sino el punto exacto en el que todo se acomoda para algo muchísimo peor. Charlotte ahora tiene un cuerpo humano, William sigue atrapado, pero nunca derrotado. Y si algo nos ha enseñado esta saga es que cuando parece que todo terminó, en realidad solo estaría comenzando. ¿Qué les digo? Pero bueno, esta fue mi teoría y mi resumencito de Five Nights at Freddy's 2 desde un punto de vista distinto. Si este video fue de su agrado, ya saben, dejen su poderosísimo like y comenten qué creen ustedes que ocurrirá en la siguiente película de Five Nights at Freddy's y cómo vincularán todo lo que sucedió aquí como consecuencia para la próxima película. Y suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Yo me despido.